Pablo hace una pregunta. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Elohim, que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esas falsas enseñanzas es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que Jehová los guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Interesante saber de que Jehová está dispuesto a guardarnos de no creer en profecías falsas, en tanto que hoy se dice y se habla acerca de Yeshua, como que, bueno, no hay nada más que hacer, Él lo hizo todo, y es una gran mentira, es un gran engaño. Hay mucho que Él está haciendo en la vida del hombre que le permite ser trabajado por Él. Así que no es que lo terminó todo, estamos en un proceso de plena transformación, de pleno crecimiento, y esto no se logra sin la revelación de la verdad en nosotros, porque lo único que nos hace libres es la revelación de la verdad, conocer a quién es la verdad, no conceptos, ideas, sino conocer a quién es la verdad, y la verdad es Yeshua. Hay una diferencia entre los que proclaman que tienen la verdad, pero es muy diferente a que la verdad nos tenga a nosotros. Así es. Porque es importante afirmarse y desear la verdad. Amén. Porque somos aquellos que el Eterno ha escogido para que hablemos y se sacuda lo que hoy está sucediendo. Y esos dinteles de esas mentiras sean despedazados y quede la ruina. Esto es lo que hace su palabra. Cuando dimensionamos de una manera como tiene que ser en el contexto verdadero la palabra del Eterno, es lo que hace. Destruye todo lo falso, destruye toda tiniebla, destruye todo lo que se levanta o nos hemos levantado, como ha venido sucediendo en estos tiempos, destruyendo en nosotros toda impronta manipulada, toda impronta que nos llevaba por un camino, pero un camino de error. Y ahora nos estamos dando cuenta por su gracia, por su amor, por su poder, por nuestra pasión, por buscarle. Entonces, esos son, dice el Señor, aquellos que van a extender sus manos y van a sacudir la tierra de su mentira para traer la justicia del Eterno. Y todos los que tienen que ser reunidos van a venir. Dios dice que en los postreros tiempos Él enseñará, pero ¿a través de quién? De sus escogidos, que anunciarán la verdad, que están dispuestos, dijo Yeshua, si están dispuestos, vamos, caminen conmigo y perseveren en la verdad y anuncien la verdad como tiene que ser. Y todo aquel que cumpla un mandamiento, el más pequeño que sea, grande será llamado en el cielo, y que lo enseñe tal cual está escrito, dice, sin quitarle, sin sacar ni ponerle, sino que lo enseñe. Dice, esa persona será bendecida abundantemente. O sea, hay una bendición, anhelar la verdad, caminar en la verdad. Y yo le digo a mi esposa todos los días, le digo al Señor que cumpla esa palabra por guardar Torah, caminar en Torah, que da largura de día, digo yo, para disfrutar a nuestra nieta, y si vienen más, pero que nos dé esa largura de día
y que permanezcamos en esa palabra para anunciarle a ellos, para anunciarle a nuestro alrededor. Donde hay alguien que camina de verdad, ¿saben? Las tinieblas empiezan a ponerse en manifiesto, porque la luz del Eterno que está en nosotros, las tinieblas no la resisten. Y hoy algo está pasando, amado. Es increíble. Uno de los jóvenes de la iglesia me decía, pastor, estoy sorprendido cómo amigos me están pidiendo la traducción de una palabra hebrea. Entonces, se está moviendo el espíritu de Yeshua sobre aquellos que están creyendo, sobre aquellos que se atreven a salir de lugares, ¿cierto? Como enclaustrado, y hoy más que nunca se está rompiendo un velo, se está sacudiendo, ¿cierto? Ese templo de tradiciones, de religiones, se está sacudiendo, porque nada resiste a la verdad del Eterno. Nada. Y hoy por esa verdad declaramos sanidad sobre todos aquellos que en esta semana y otras semanas atrás el Eterno tiene poder para sanar, tiene poder para traer buenas nuevas. Si crees, verás su gloria. Si crees, verás su gloria. O sea, le decimos a cada familia y anunciamos esto a los que vayan a oír antes. Lo mejor está en la verdad de nuestro amado. Ahí está lo mejor. Siempre declaramos, lo mejor está por venir, pero lo mejor está en que vivamos en su verdad. Que caminemos en su verdad, que comamos su verdad. Ahí está lo mejor. Porque muchas veces profetizamos, no, lo mejor está por venir, amado. Pero no les decimos dónde está lo mejor. Los cambios están por venir, pero no les enseñamos dónde están los cambios. Hay un solo camino, camine, pero no le decimos qué hay en ese camino. Entonces, hoy es el tiempo de instruir correctamente. Guste a quien le guste, debemos instruir. Si tenemos temor a Jehová, debemos instruir la verdadera palabra y conocer qué es lo que hay detrás de esto. Esto lo escuchaba en estos días. Debemos dar a conocer el plan del enemigo también y estar atento, porque la palabra dice que en los posteriores tiempos hasta van a tratar de engañar hasta los escogidos. Muchos irán, porque nunca asumieron que eran escogidos. Muchos irán tras, Yeshua mismo dijo, van a venir tiempos donde van a decir, aquí estoy yo, allá estoy. Entonces, cuando estamos en una verdad, no seremos engañados. Así que este es el tiempo de afirmarnos, de renunciar a todas las cosas que están mal en nosotros, para que esa verdad sacuda nuestro lugar y sacuda nuestra casa, nuestra familia, sacuda, amado. Esto me gustó mucho, porque dentro de todo el dormir, sentía esto, sacuda, no sé qué estaría soñando, pero decía sacuda. Pero es un tiempo donde esto está sucediendo. ¿Y quiénes van a seguir? Los que realmente hay temor de Jehová y el amor predomina en ellos. Así que, bueno, ya le dijimos que estamos con visitas, qué maravilloso. Me gustó algo mucho que dijo mi esposa. Dijo, quiero honrar, ella dice con mucho cariño a estos viejitos. Vamos a traer para honrarlos. Y qué mejor honrar, compartir un Shabbat, ¿cierto? Compartir la mesa y compartir la palabra, la instrucción en este tiempo. Así que estamos contentos. Así que, hijo. Gerardo, que no se ve en pantalla, pero... Está Gerardo, el soporte técnico y todas las cosas que hacen. Detrás de cámara. Detrás del panel. Así que, amado, contento. Me alegro de los que están conectados y bueno.
hermano, es bueno poder compartir hoy con ustedes. Justamente de algo que se estaba hablando recién, tanto mi papá como Erin comentaban esto, que me parece interesante porque justo tenía eso en mente para poder compartir hoy en relación a eso, ¿no? Obviamente estamos siguiendo este hilo de que va desde el final de los primeros frutos hasta la fiesta de Shavuot, camino a cuando el Eterno entrega la Torá. En particular me gustaría compartir hoy con ustedes algo que está muy conectado a esto que estábamos hablando acerca de los falsos profetas y de las cosas que se están levantando en este tiempo, ¿no? Porque está profetizado ciertas cosas que iban a ocurrir, se sabe de ciertas cosas que iban a pasar y a veces somos tan ingenuos de caer en juegos o en encerrados en nuestro propio entendimiento. Es que para mí tiene que ser así, entonces va a ser así, tiene que cumplirse de esta forma. Pero ¿qué dice el Eterno al respecto? Eso es lo que nos tiene que interesar siempre. No importa, es que este profeta dijo esto, es que esta persona dijo esto, ¿qué importa eso? ¿Cuáles son las palabras del Eterno? Pero es que a él Dios lo usa. ¿Cómo a mí Dios me habla? Dios me habla, ¿estás seguro que es Dios el que te está hablando? Porque si fuera Dios el que te está hablando, tiene que ser congruente con todo el resto de las cosas que dice la Escritura. ¿Por qué Dios se va a pisar a él mismo? ¿Se va a contradecir al mismo? A veces escuchamos cosas tan disparatadas que salen de la boca de gente famosa. Gente famosa hablando de cosas esotéricas, hablando de la cábala, de la numerología. Estoy hablando de gente famosa cristiana. Y como ciegos, todos lo seguimos. Que este profeta dijo esto. Escucha hablar a esa persona famosa una barbaridad y porque es famoso le cree. Ahora sí, escuché a este hombre decir esta cosa y ahora yo le creo a él. O ya esa persona por presión empieza a hablar de cosas que ha escuchado desde hace tiempo. Usted, hermano, hablando acerca del Shabbat, de las fiestas, de estas cosas. Este famoso lo dijo, entonces ahora yo sí le creo, pastor. Ahora sí yo creo lo que ustedes están enseñando, porque lo dijo este famoso. Pero tras las barbaridades corremos fácilmente. No, es que la numerología, no, es que el número 2021 significa tal cosa y va a pasar esto en esta fecha y esto. Haciendo profecías en base a estupideces numerológicas, hermano. Claro. No, pero es que es profeta, es que Dios le habla. Le quiero mostrar una escritura en relación a eso. Porque ya venimos hablando acerca de las cosas que hacía Yeshua, todo lo que él era en su totalidad, ¿no? Salir de este parámetro cristiano de que Cristo abolió la ley y trajo la salvación, y ahí se acabó todo, fin. De que él era mucho más complementario y de que todavía estamos luchando por terminar de entender qué es lo que él hizo a totalidad. Lo que entendemos de lo que hizo, de la tarea que hizo Yeshua, todavía estamos por encima. Claro, ahora, mira, qué bueno que toca eso, hijo, porque el camino de Yeshua no comenzó solo cuando fue manifiesto en hombre, sino que viene de antes. Todas las obras fueron escritas antes, las que se vieron hacer a él y las que también manifestó en su momento y las que vienen. Entonces es importante porque nos sacaron de un contexto, ¿cierto?, de lo que iba a pasar con él, lo que hizo, lo que venía escrito de él, hasta que él dice, vengo a cumplir y cumplo esto, pero él extendió la profecía del Padre. Justamente a donde quería ir, porque nuestra mejor referencia tiene que ser la acción de Yeshua, o sea, lo más complementario de todas las cosas que él hizo y lo que él fue. Y en particular, les quiero mostrar algo hoy para hacerles ver de que de todo el aspecto complementario que tenía que tener Yeshua para ser quien dijo que él era, ¿no? Decimos, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Bueno, pero lo que decía mi papá recién, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la vida? Claro. O sea, hay repeticiones de cosas que las escuchamos decir, de que las usamos como un mantra, pero ¿qué realmente quieren decir esas palabras?
yo siempre les hago este paralelo con cierto grupo de ciertas personas que están contingentes hoy en día, que no voy a decir, solo voy a decir que empieza con F, y que están abogando por el asesinato de los bebés sin nacer, que todavía no nacen, ¿no? Y se tiñen de verde. Y se tiñen de verde. ¿Y qué es lo que repiten todo el tiempo? Aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, hace poco una de las que andaba proclamando eso murió haciéndose un aborto legal, seguro y gratuito. ¿Dónde quedó eso? Bueno, entonces era un eslogan hueco, vacío, que estaba basado en una mentira. Porque si analizamos un poquito, a eso es lo quiero llevar. Analiza un poquito las cosas que repite todo el tiempo, que le escuchó decir. Bueno, Cristo es esto, Cristo es el camino. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la vida? ¿Qué quiere decir que él sea todas las cosas que él dijo que iba a hacer? Bueno. Entonces, hay algo muy interesante que encontré en la escritura en relación a qué es lo que Yeshua dijo que iba a hacer y qué cosas cumplió. Si nosotros agarramos nuestra escritura, originalmente no se llama Antiguo Testamento. Eso es un invento romano. Si hay un antiguo, tenía que haber uno nuevo y tenía que haber una contraposición de dos cosas, una oposición. Esto tiene que oponerse a esto. Esto es el antiguo, entonces esto ya no vale, y esto es el nuevo y esto es lo que prevalece. Esta especie de contradicción continua no es un pensamiento nuevo y tampoco es un pensamiento original de la escritura. Como les hemos enseñado, el Eterno en toda la escritura es complementario, es abarcador, va ampliándose a fin de llegar a toda la humanidad. Así es. Él no nace de esta oposición contradictoria. ¿Sabe de dónde nace o qué espíritu es lo que hay detrás de eso? El espíritu luciferiano. Claro. Los primeros en plantear estas cosas ya como, digamos, como una cuestión más bien ideológica, yendo más hacia el punto moderno, son los filósofos que plantean la dialéctica. Si usted ahí quiere, búsquelo. El que fue el más grande, digamos, precursor de esta ideología dialéctica fue Marx. Extrañamente. Según él, o sea, no extrañamente, lo digo de forma sarcástica, porque ya venimos hablando acerca de eso. Según él, para respaldar sus teorías a la dialéctica le da un enfoque histórico. Él habla acerca de la dialéctica histórica. Él dice que en la historia, la historia de la humanidad surge como un choque de una hipótesis, una antítesis a esa hipótesis, y ahí hay un conflicto, y de ese conflicto surge algo nuevo. Yo escucho eso, leo acerca de esta dialéctica histórica, y es lo mismo que la Iglesia romana planteó, que era el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Se chocaron, y lo antiguo se abolió y lo nuevo prevaleció y surgió algo nuevo. Es la misma patraña. Justamente es una religión nueva porque todo nace a partir de lo que ellos interpretaron de lo que dijo Yeshua. O sea, fue totalmente distinto a lo que se venía trayendo. O sea, lo que había antes no tiene validez. Y surge una religión nueva, como vos dices. Se inventó una religión nueva que nunca fue, digamos, nunca estuvo en los planes del Eterno que se formara una religión nueva. Él solamente quería llegar con la verdad a todo el mundo. Y que todos entendieran esa verdad y que todos vinieran a creer en el Eterno, que el Eterno es un solo Dios, y cumplir todas estas cosas para que Él pudiera manifestarse en la tierra. ¿Me entiende, hermano, que hay cuestiones más complejas que están subyacentes? Y vemos cómo la ideología se metió tanto en nuestra creencia que a veces no nos damos ni cuenta que creemos cosas que están altamente ideologizadas y que no es lo que el Eterno dijo originalmente. Y que estamos más preocupados de la ideología que de las palabras del Eterno. Claro. Porque eso fue el plan. Alimentar esa ideología para mantener esa religión. Hasta el día de hoy. Ese es el evangelio diferente del que habla Pablo. La ideología metida. Claro, Exacto. un evangelio que no tiene que ver con la raíz, con la fuente. Claro, con lo genuino. Claro. Claro, y se
Se respeta y se exalta y se idolatra a la santa ideología más que a la palabra del Eterno. Claro. Justamente. Y por eso que hay millones y millones de creyentes errados. Claro. Porque dice que si nos alejamos de la sabiduría del Eterno, nuestro camino es error. Entonces, ahí está. Y para despejar ese supuesto conflicto histórico, yo le quiero decir, el Eterno nunca fundó el cristianismo. Yeshua nunca fundó el Exacto. cristianismo. Sí. No es que hubo un conflicto que el Eterno se cansó de Israel y destruyó a Israel y ahora fundó la iglesia cristiana y es la nueva Israel y esos son los que tienen la verdad. Si la verdad que tiene la institución cristiana es la verdad del Eterno, estamos perdidos. Se fue todo al horno. Y de hecho yo estaba profetizando una palabra ahora que dice que desde Jerusalén viene la palabra de verdad. O sea, de Jerusalén. Está hablando del pueblo del Eterno. Claro. Cumpliéndose una profecía que se le dio a Abraham. ¿Cierto? Así es. Claro. Entonces toda la Biblia habla de eso, que a través de su pueblo que él formó, ¿en qué? Las naciones le conocerán. Y vendrán, dice, de todas las naciones y me pedirán que les enseñe. ¿Que le enseñe qué? La verdad. Así es. Entonces, hermano, esto no se llama Antiguo Testamento. Esto, ahí, más cerca. Esto no se llama Antiguo Testamento. Esto, de acuerdo a la escritura hebrea, desde que el Eterno se lo fue revelando a Moisés y se fue escribiendo y cómo lo preservó Israel desde los tiempos antiguos, se llama Tanaj. Y le voy a mostrar evidencia desde los tiempos antiguos. Esto se ha llamado Tanaj, no Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir Tanaj? Tanaj es un acrónimo o una abreviación, más sencillo, de tres cosas que componen esta escritura antigua. Es una abreviación de Torah, de ahí se toma la primera letra. Nevi'im, que Nevi'im en hebreo es profetas. Y Sal. Y Ketuvim, que en hebreo Ketuvim quiere decir escritos históricos, que son referentes a tópicos más amplios. O sea, contienen sabiduría, son enseñanzas acerca de sabiduría. De las tres primeras letras de esas tres cosas, o sea, de las primeras letras de esas tres cosas nace la palabra Tanaj. T de Torah, N de Nevi'im y la K de Ketuvim. Y es interesante porque esto también nos da una enseñanza acerca de el nivel en el que está escrita o el nivel en el que el Eterno fue hablando. Hay tres niveles en los cuales el Eterno se fue mostrando y fue transcurriendo la historia de Israel y cómo el Eterno se iba mostrando. O sea que la escritura tiene estos tres niveles. Claro. Tiene estos tres niveles. Fíjese, se los voy a ir comentando. ¿Cuál es el primer nivel y el nivel más fundamental de todo, sobre lo cual surge el resto? La Torah. La Torah es la instrucción. Torah no significa ley, acuérdese de esto. Torah significa instrucción. ¿Cuál es el nivel siguiente? Los profetas. ¿Cuál era la labor de los profetas bíblicos? Volverlo. Hablarle las palabras directas del Eterno al pueblo para hacerlos volver a la Torah. Se tenían que devolver porque se habían ido en contra de la instrucción del Eterno. Y los profetas, ¿qué es lo que hablan siempre en todo? Sea cual sea el profeta que usted agarre, vuelvan a la instrucción. Si no vuelven, ahí recién el Eterno les mostraba al profeta qué les iba a pasar, les mostraba el futuro. Si no vuelven a la instrucción, les va a pasar esto, esto y esto. Después no se quejen. Estaba leyendo algo que creo que esto es del Señor. Se relaciona justamente con esto, lo que Pablo trata de que el pueblo pueda entender. Los gálatas se habían apartado realmente de la verdad por discusiones y cosas, y él les hace preguntas. Dice, pero algunos no lo entienden y se desvían de estas cosas y pasan tiempos en debates sin sentido
quieren ser reconocidos como maestros de la Torá de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están diciendo, a pesar de que hablan con mucha seguridad. Nosotros sabemos que la instrucción es buena cuando se usa correctamente, pues la instrucción fue diseñada para la gente que hace, pues la instrucción no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. No fue para todos, sino para un grupo. Y esto es importante entenderlo hoy. Dice, se lo leo de vuelta. Pues la instrucción no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, es para los transgresores y los rebeldes, para los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo, para quienes matan a su padre o a su madre o cometen otros homicidios. La instrucción es para los que cometen inmoralidad sexual, a los que practican homosexualidad, a los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que no cumplen sus promesas, los que hacen cualquier otra cosa que contradiga la sana enseñanza que proviene de la gloriosa buena noticia que me confirmó nuestro bendito Elohim. Entonces, ¿para quién es realmente? Claro, porque el que camina en lo correcto está caminando, está entendiendo y camina en sabiduría de Torah. Claro. Exacto. Justamente. Muy bien. Entonces así, hermano. Esa era la función de la introducción. Después habíamos dicho los profetas hablaban de eso. Era la voz viva del Eterno, la palabra viva del Eterno diciéndole, vuelvan a la instrucción, vuelvan en su corazón a mí. Ya. Y después, los que tuvimos, los libros de la sabiduría, los libros mediante las personas que los escribieron, eran gente sabia, porque por medio de su vivencia iban haciendo enseñanza acerca de la sabiduría del Eterno, de las cosas que el Eterno les iba mostrando. Claro, porque imagínate que los profetas instruían para que volvieran. Los libros de sabiduría, ahí estaban desglosados cómo se debía permanecer en esa vuelta. Claro, justamente. Y ahí es donde entran los libros de los Salmos, Job, ahí también entra Eclesiastés, entra Proverbios, todos los libros relacionados a cómo permanecer en esa vivencia. Sí. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto acá? ¿Cuál es el punto de esto? De que en estos tres niveles, desde la antigüedad, siempre se supo que la palabra o el Eterno se movía en el pueblo en estos tres niveles, de estas tres cosas. Por eso les digo que hay evidencia para respaldar de que esto se llama Tanaj, no es que el antiguo pacto, el antiguo testamento, el antiguo nada. Y hay evidencia, el pueblo sabía que el Eterno se movía en estos tres niveles con estas tres cosas. Lo quiero llevar, para mostrarle esto, primero a Jeremías 18. ¿Vamos de Jeremías 18? Jeremías 18. ¿De dónde? Jeremías 18. La primera parte la voy a leer rápidamente y le voy a ir haciendo comentarios al respecto. Dice, la señal del alfarero y el barro, está nombrado así. Palabra de Jehová. Perdón, me equivoqué de Biblia. Jeremías 18. Palabra vino a Jeremías desde el Eterno, diciendo, levántate y baja a la casa del alfarero y allí te haré escuchar mis palabras.
Y aquí empieza a ocurrir algo que mediante una acción, el Eterno lo manda a ir a la casa del alfarero, el Eterno le empieza a hablar algo a Jeremías al respecto. Y le empieza a decirle, oh, la casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer contigo como este alfarero? Dice el Eterno, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, casa de Israel. Está mostrando un paralelo como hacía el alfarero, cómo estaba construyendo sus cosas. En un instante puedo hablar con respecto a una nación o a un reino para desarraigarlo, derribarlo y destruirlo. Pero si esta nación se vuelve de su maldad, acerca de la cual hablé contra ella, me arrepiento del mal que pensé para hacerle. Fíjese. Un pequeño paralelo. Fíjese cómo el Eterno se arrepiente del mal que pensó hacerle a ese pueblo que se había ido en contra de él. En otra parte de la escritura dice, aunque se encontrara un justo dentro de este pueblo. Ahora pues hablan los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén diciendo, así es el Eterno, he aquí que yo dispongo el mal contra ustedes y proyecto la manera de hacerlo. Retorne ahora a cada uno de ustedes del mal camino, corrija sus caminos y sus maneras. ¿Qué es lo que dijimos recién? Las palabras vivas del Eterno, siempre haciendo al pueblo volver a la escritura, Claro. por medio de los profetas, la palabra de Dios revelada a los profetas. Pero ustedes dicen, no hay esperanza, andaremos en pos de nuestros propios artificios y cada cual irá tras la obstinación de su corazón malvado. Por lo tanto, así dice el Eterno, preguntad ahora entre las naciones, ¿quién ha oído tales cosas como muy horribles que ha hecho la Virgen de Israel? ¿Acaso la nieve del Líbano deja de caer de la roca del campo, se agotan las aguas que corren? Porque mi pueblo se ha olvidado, ofrecen vanidad y están obligados a tropezar en sus propios caminos. O sea, una terrible palabra del Eterno hablándole a Jeremías, diciéndole, el pueblo hace estas cosas, han visto mi mano, han visto esto, pero aún así andan tras sus propios caminos porque dicen no hay esperanza, no nada, no hay nada. Y donde quiero llegar es al 18. Entonces dijo el pueblo, el Eterno directamente hablándole al profeta, pero el pueblo dijo, venid y pensemos un plan contra Jeremías. Ni siquiera no vamos a dejar de hacer estas cosas porque el Eterno ha hablado, no, dicen, pensemos un plan contra Jeremías. Fíjese, aquí está a dónde quería llegar, porque la Torah, la instrucción, no perecerá del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni la palabra del profeta. Las tres cosas que estamos hablando, Tanaj. Los que estaban encargados en ese momento en la antigüedad para dar la instrucción de la Torah eran los sacerdotes. Ellos eran los encargados de enseñar la Torah. Y si analizamos un poquito el contexto, como siempre les digo, el contexto sociohistórico, cultural en el cual estaba escrito esto, no es que la gente del pueblo iba a ir a comprar a la librería cristiana la Biblia y la iba a leer. El sacerdote enseñaba en un grupo y ese grupo le iba extendiendo esa palabra que le enseñaba al otro grupo y así. De esa forma era la enseñanza antigua, porque no había libros, era muy difícil tener estas cosas en libros y que hubieran tantas copias de tantos libros para que todos lo pudieran leer. Qué terrible lo que hace. Entonces, fíjese, la instrucción, la Torah, lo primero que dicen, bueno, el sacerdote va a seguir teniendo palabra. ¿Qué nos importa? En el fondo, ¿qué están diciendo aquí? ¿Qué nos importa la palabra que Dios le está hablando a Jeremías? ¿Por qué? Porque el sacerdote va a seguir enseñando la Torah. El sabio va a seguir teniendo consejo. O sea, la sabiduría, los escritos de la sabiduría, Ketuvim, lo que acabamos de ver acá. Y el profeta va a seguir teniendo palabra de su boca. O sea, estas cosas van a seguir pasando, le hagamos caso a Jeremías o no le hagamos caso a Jeremías. Y siempre el sacerdote da instrucción, siempre el sabio tiene consejo, siempre el profeta habla, pero y seguimos aquí. ¿Qué es lo que dice después? Venid, que lo iramos con la lengua y no prestemos atención a ninguna de sus palabras. Fíjese las cosas que podemos desglosar de ese pedacito. ¿Qué cosa? Entonces, que el pueblo sabía de que la instrucción del Eterno y de que toda la palabra del Eterno se movía en esos tres niveles. Por eso dice, el sacerdote la Torah, el sabio el consejo o la sabiduría, lo que vimos, Ketuvim. Y el profeta la palabra directa del Eterno, Nevi'im.
el 19, que es terrible lo que hoy pasa, o sea, esto de tramar en contra de la verdad, o ir contra alguien, un profeta o alguien que camine, dice, murmuremos contra él y ni prestemos atención de lo que está diciendo. Esto está diciendo, Complot. un complot. Sí, el hebreo directo dice, irámoslo con la lengua y no prestemos atención a ninguna de sus Claro. palabras. Iban a hablar mal de él. Claro. Dice, hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso de lo que él dice. Dice acá. En esto. O sea, presta atención un momento, abre los ojos a lo que está pasando. La instrucción directa del Eterno, la palabra directa, y porque a ellos no les agradó, ¿qué dijeron? ¿Qué inventaron? Ah, vamos a irlo con la lengua, no vamos a hacer nada de lo que él nos diga. ¿Por qué? Porque las cosas van a seguir iguales, o sea, el sistema sigue siendo el mismo, sigue todo intacto. Y más adelante ya sabemos ¿qué cosa? Que a los profetas los mataban, que la instrucción se pervirtió, los sacerdotes pasaron a ser controlados por Roma. Ah. Y la sabiduría, ¿qué dice Proverbio al respecto? Que la sabiduría poca gente la escucha. Claro. Que no todos prestan atención no todos abren el oído a la sabiduría. Porque la gente perdió el temor. Sin temor no hay sabiduría. Exacto. Sí, es eso. Hoy en día sería, con la tecnología que hay hoy, ese mismo versículo que está ahí de lo que hablan de Jeremías, sería, lo bloqueamos para no escuchar, Claro. o, o lo sacamos, no sé, ¿cómo lo interpretaríamos hoy? No, está hablando mal de mi religión. Lo También. vamos a apedrear. Le vamos a poner no me gusta al video. O lo apedrearíamos con palabras, como se hace Claro. hoy en día, que bañan con palabras, atacando a personas. Claro. Claro, y en este caso Jeremías es leve, dice, irámoslo con la lengua, hablemos mal de él, no hagamos caso de sus palabras. En otros casos los profetas los mataban Claro. por decir cosas que al pueblo no le gustaba, los asesinaban. Sí, de hecho el mismo Jeremías también sufrió cárcel y Muchas cosas. Y más Sí. adelante, claro, como Mario finalmente. Quiero reforzar esto que les voy a decir con otra palabra, Ezequiel 7. En función del tiempo no vamos a profundizar tanto en Ezequiel 7, pero es muy fuerte lo que dice, creo que es muy relevante en este tiempo. Ezequiel, el Eterno le habla y dice, y me vino palabra del Eterno diciéndome, y tú, hijo de hombre, así dice el Eterno en lo que atañe a la tierra de Israel. El fin ha llegado sobre los 4 confines de la tierra, ahora es el fin sobre ti, yo te enviaré mi ira sobre ti y juzgaré según tus caminos y haré recaer sobre ti todas tus abominaciones, y mi ojo no se compadecerá de ti, porque no tendré compasión, sino que haré recaer tus caminos sobre ti. O sea, una palabra de juicio del Eterno, por el tiempo que estaba llegando y por la maldad del hombre. En el 5 dice, aquí viene un mal muy singular. Un fin ha venido, un fin ha llegado. Se despierte contra ti. He aquí que viene. Te ha llegado el turno, morador de la tierra. Es una palabra de juicio que está recayendo sobre el pueblo en ese momento. Quiero saltarme particularmente al 26. Ezequiel 7:26. Vendrá calamidad sobre calamidad, rumor sobre rumor, y buscarán una visión del profeta o una palabra del profeta, mas la instrucción, la Torá, se habrá alejado del sacerdote y también el consejo de los ancianos. Se enlutará el rey, los príncipes se vestirán de sombra y quedarán debilitadas las manos del pueblo de la tierra. Les haré a ellos conforme a sus caminos y de acuerdo con sus hábitos he de juzgarles y sabrán que yo soy el Eterno. ¿Qué pasa? Nuevamente nombran las 3 cosas. Buscaron una palabra del profeta, mas no habrá. La instrucción se habrá alejado del sacerdote y también el consejo de los sabios, o sea, la sabiduría de los sabios. Todas estas
ya sabemos que el Eterno se mueve en esos tres ámbitos, ¿no? Y todas estas cosas se alejaban se iban a alejar del pueblo, del medio del pueblo. ¿Por qué? Por causa de la maldad del pueblo, por querer hacer sus caminos, por andar alejado del Eterno, por andar en sus cosas. Estas tres cosas se van, se alejan. No debería pasar. Mira lo que dice Amós al respecto, que era un profeta contemporáneo también. En aquel día dice Jehová, el soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que el pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamento, su cantar en llanto, se vestirán de luto, se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Ciertamente se acerca la hora, dice Jehová el soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Jehová. La gente deambulará de mar a mar y vagará de frontera a frontera en busca de la palabra de Jehová, pero no la encontrarán. Fue terrible para ellos lo que Y el sucedió. 27 del Ezequiel 7 que estás leyendo, el 27 según esta versión dice: el rey se pondrá de luto, el gobernante caerá en la tristeza y el pueblo se pondrá a temblar. Los trataré según su conducta y los juzgaré según su manera de juzgar. Así reconocerán que yo soy Jehová. No sé qué sale en otra versión, pero esto está re clarito. Pero si nos damos cuenta que la vida del creyente real, si quiere vivir en principio, es esto. Vivir y entrar en el contexto eterno de estas tres cosas. O sea, la Biblia, si la miramos así, la vemos como un libro común que dice cosas bonitas, pero la profundidad que tiene para aquel que quiere creer, porque el temor, dice, a Jehová es que caminemos en la instrucción, Exacto. que respetemos sus preceptos. Entonces, hay mucho creyente que dice creer, que ama al Señor, pero no respeta nada. Y tienen que sí o sí estar las tres cosas presentes. Fíjese que el pueblo lo sabía en la antigüedad que eran estas tres cosas, por eso el Eterno advierte las tres cosas. Claro. Advierte la introducción, la palabra del profeta y la sabiduría del sabio, el consejo del sabio. Estas tres cosas tienen que estar presentes. Fíjese lo que dice el hebreo directo el 7:27. Dice: le haré a ellos conforme a sus propios caminos y de acuerdo con sus hábitos he de juzgarles. Así sabrán que yo soy el Eterno. En el fondo, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo en el fondo ahí el Eterno? Es consecuencia de tus propias acciones. Claro. Exacto. Idiota, te enseñé la luz, te enseñé el camino y lo que hiciste, bueno, ahora vas a tener que pagar la consecuencia de tus propias acciones. Claro. Te va a ocurrir lo mismo que tú estás haciendo. Exacto. Ahora, amado, qué profundo esto, porque nosotros como creyentes tratamos del que está errado, de tratarlo con... A ver, Dios, fíjese cómo su amor está tratando a su pueblo y le está diciendo: te fuiste tras a Baal, hiciste lujuria, hiciste perversidades sexuales. Y nosotros como creyentes muchas veces creemos que el trato de amor debe ser: ya va a pasar, todavía tenés tiempo para que salgas de ahí. Como que vamos desplazando, y Dios es directo para decirle, o sea, está pasando eso, estás viviendo las calamidades que estás viviendo, te está sucediendo esto, porque te fuiste tras de esto, te alejaste de la profecía, te alejaste del consejo y de la sabiduría. Simple, amado, el evangelio ha sido tan manipulado que si hoy en día le viene y alguien está pasando por algo y tú sabes que él está pecando y le dice: no, a ti te está pasando esto porque estás pecando. Oh, qué malvados son, Dios no es así. Lea la Biblia, lea el Tanaj. Dios primero le da una advertencia, ¿cierto? Viene con la advertencia, le dice: mira, todo lo que te estoy ofreciendo, pero si no vuelve, esto te va a empezar a... ¿Me entiendes? Dios le dice, o sea, sale de ese mal porque no te conviene.
te vas a perder, te va a pasar esto. Pero hoy nosotros aprendimos en un evangelio manipulado. Pobrecito, no le digan esto para que no se vaya o para que deje sus diezmos. ¿Sabes qué, amado? Dios no necesita tu plata. Dios necesita que tu culto sea realmente genuino. Porque si te tienen que aguantar todo porque das tu diezmo, ¿sabes? Montón de gente afuera de la iglesia da mucho más que nosotros. Y ni siquiera anda diciendo que dio esto. Y nadie le exige que dan de corazón. Acá te enseña que tienes que dar, te enojas. Y si quieres lo das. Porque estás tomando, no, Dios me bendice igual. ¿Saben? Una falta de temor, de sabiduría y lejos de lo profético. Entonces es terrible, amado. Es terrible vivir manipulado fuera de contexto. Vivir realmente, decimos que leemos la Biblia, pero en el fondo no estamos caminando verdaderamente en eso. Caminamos por donde nos conviene. Claro. Ese es el punto. Sí. Claro. De hecho, debo confesar que muchas veces caí en esto también. Muy Pero bien, muy bien. el hecho de cuando estás hablando a una persona que se acerca a Dios y le terminas diciendo, o le terminaban diciendo hace tiempo, busca la iglesia que más te acomode, la que más se adapte a vos. Porque hasta eso tenemos iglesia para cada gusto, o sea, Que se sienta bien, se lo donde claro. te sienta bien. Y no es así, o sea, el Eterno cuando te tiene que enfrentar te confronta, va directo al hueso, dijo. Ahora, nosotros con mi esposa, cada gente que viene nueva y viene con problemas porque en ese lugar donde se congregó pasan X cosas, yo digo, váyanse y no busquen otra iglesia. Yo no te quiero decir que te vengas para acá. Busca a Dios en tu casa, ten un encuentro real con Él. Sí, Y Él te va a dar la dirección, el camino que caminar. Claro, justamente. ¿Me entiendes? Entonces, todo el mundo se sale del lugar para buscar otro a ver si se Si el otro encaja, encaja. si está mejor. Claro. Donde se sienta bien. Claro. ¿Me entiendes? O sea, hay que caminar verdaderamente en lo que está escrito y vas a conocer el plan del Eterno. Claro. En los proverbios nomás, en la sabiduría, Jehová respalda lo que estaba diciendo Seba. Claro. El amor no se basa en solapar el pecado, sino en corregirlo. Dice Exacto. que quien ama lo corrige. claro. El que no ama le da rienda suelta y solapa el pecado. Pero eso lo apoya el proverbio, Claro. la Claro. sabiduría. Ahí entra a respaldar lo que Jehová dijo en la Torá. Exacto. Claro. Escoge dónde querés vivir. En bendición, en maldición, escoge tu camino. Pero estas son las consecuencias de esto y esto. Pero hoy día se confundió el amor con solapar. Claro. No, el hermanito es nuevo. Hay que dejarlo. O se confunde el seguir o el tomar la decisión de poder seguir las cosas del Eterno. Porque hoy en día también está la palabra, o sea, esto mismo que estamos grabando, no toda la gente lo termina de escuchar, escucha por parte. Está cocinando en las casas y cualquier ruido, cualquier cosa se saca y se pierde parte importante en vez de sentarse con su familia a poder escuchar y nutrirse. Muchas personas, incluidos todos, no están terminando de ver esto. O sea, ¿cuánto más no van a entender ni van a sentarse a escudriñar la palabra? Porque hoy en día está más la comodidad y cualquier cosa y tentación te saca. O sea, no somos capaces de leer una instrucción que es dada durante la semana para realizar algo dentro congregacionalmente, menos va a ser un video que no lo están viendo todos a fondo tampoco, y hay mucho que trabajar y después decimos, ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Dónde Mira, están las consecuencias? Mira qué interesante lo que está diciendo, porque el espíritu luciferiano, ¿qué está haciendo? Tomando esto mismo, el espíritu del evangelio distorsionado, está diciendo, no, tú tenés la fuerza para salir. Y está usando a Dios.
No tú, no, cualquier cosa que te esté pasando, si Dios te puede levantar. Pero resulta que viendo esto, están los sacerdotes, la autoridad, está el profeta, ¿cierto? Y está el sabio. Claro. Nunca el Eterno va a trabajar, puede hacer las cosas solo cuando empieza a terminar, pero te va a poner gente. Claro. Lo que me he dado cuenta en muchos hijos, supuestamente hijos, están soltando esto. Están soltando esto. Fíjate que David, porque se toman, no, David pecó, pero y todos los salmos. Pero ¿sabe quién estaba al lado de David? El profeta Natán. Natán. Pero incluso, fíjese, todas las macanas que hacía David están escritas. ¿Qué quiere decir? Que él se las contaba a alguien, que alguien le iba ayudando a escribir, Exacto. y que las demás sabían, y que él le declaraba las cosas que se equivocaban. Exacto, o sea, mire el espíritu que se está metiendo hoy con todo esto de las raíces hebreas también y de el apostólico profético, se están levantando hombres como dioses, como le dijo la serpiente a la mujer. Justamente ese punto quería reforzarlo, de que les hacen creer al hombre que el hombre es autosuficiente, y él es el hombre por el hombre. La ideología del yo soy es lo que más fuerte se está moviendo en el mundo esotérico hoy en día, y que está infiltrado dentro de la iglesia. Por eso es que la mal traducción del versículo bíblico, cuando el Eterno le habla a Moisés y le dice: ¿cómo me presento ante el pueblo? Y se toman de ahí: yo soy el que soy. Ah, entonces Dios es el gran yo soy. Ah, yo soy. Surgió de ahí. De ahí está mezclada esto con esta ideología esotérica. Ah, yo soy Dios. Yo puedo despertar y darme cuenta que soy Dios y que yo tengo el poder de crear todas las cosas a mi alrededor. La ideología del secreto. La gente cristiana, sí, canta la cancioncita y después anda: quiero que se me cumpla esto, que se me cumpla, que se me cumpla. ¿Por qué? Porque yo soy mi propio Dios, yo creo mi destino, yo creo mi futuro, yo creo esta... La corriente positivista. El positivismo. Claro. Sé positivo. Claro. Declara positivo, no negativo. Antiguamente se llamaba así el positivismo, hoy se conoce como el secreto. Tú haces que el universo atraiga todo lo que tu pensamiento está. Idiota, es la voluntad del Eterno lo que tenés que aprender a buscar. Exacto. Claro. ¿Y qué dice el Eterno? Siempre quiere bien para nosotros, siempre quiere darnos bendición, siempre quiere darnos provisión, si nosotros somos fieles a lo que Él dice. Justamente. Y ahí es donde está la lucha, el conflicto con la fidelidad a la instrucción del Eterno. Esa es la lucha continua Exacto. entre mi voluntad y la voluntad del Eterno. Es donde dejamos de ser autosuficientes y empezamos a depender de él. Exacto. Porque ese es el punto, o sea, todos quieren llegar a ser el yo soy, dijo el Seba. Eh, Todos quieren llegar a ser el yo puedo, yo lo hago solo. Y ahí es donde te das cuenta que en realidad no necesitas del Eterno todo el tiempo. Y sí. Necesitas de tus hermanos para crecer. Necesitas. Ahora mira también, bueno, ya esta semana igual fuimos ministrados en esa área, que la gente se va en contra de la gente cuando hablamos esto. Y la gente mediocre, digamos, que no es una buscadora de la palabra, es un simpatizante que escuchan capaz en este mismo momento, pero no son buscadores, escudriñadores de la palabra. Entonces nos estamos yendo contra un espíritu que está manifestándose en este tiempo, y lamentablemente En todos los tiempos ha existido. o ¿Qué le en todos decían a los tiempos, Ezequiel? en todos los tiempos, perdón, corrijo, me equivoco también, perdónenme. ¿Qué le dijeron a Jeremías? ¿Me entienden? Pero hoy en día, ¿qué hacemos? Alguien nos quiere corregir y nos vamos en contra de esa persona. Alguien nos quiere enderezar, estás equivocado, nos enojamos con esa persona, hablamos mal de esa persona, tenemos que aceptar las consecuencias que traemos por hablar mal de esa persona. Me encima un ungido, que esté un sabio, un profeta, un consejero que esté aconsejando para corregir el camino de un hermano, se enojan y lanzan maldiciones contra las mismas personas y se enojan con gente. Hoy en día está eso. Yo escudriñaba un poco, mira un poco uno las redes sociales así nomás, porque ya es una perversión meterse tanto sin otros ojos. La misma gente comienza a mandar versículos bíblicos para dañar al mismo pueblo. Son mensajitos con textos bíblicos
profético para mandárselos a decir a otra persona. Es un juego del enemigo eso. ¿Cómo? En eso tenemos que ser corregidos, todos. Batallamos contra el espíritu de Grecia. Exacto. Es un espíritu que de donde siempre se buscó el enaltecimiento del hombre, lo platónico, todo lo que tiene que ver con los que marcaron la sociedad en aquel entonces con sus creencias porque se separaron de Dios. O sea, había una lucha entre el espíritu que se mueve en este mundo y Entonces, hermano, tenga en cuenta esto, que si no entendemos la profundidad de la escritura y cómo todo está interconectado, no vamos a entender un pomo, no vamos a entender nada. Y vamos a afirmar todo aquel que proclame puras barbaridades, ¿no? Que Cristo ya cumplió todo y no va a pasar nada. Tienen que estar presentes estas tres cosas. Desde la antigüedad, lo acabamos de leer todo, digamos, en este ámbito en el que el Eterno se mueve y habla. Tienen que estar presentes las tres cosas. La palabra del Eterno revelada al profeta, la sabiduría y el consejo del sabio, y la instrucción. Esas tres cosas. Las tres cosas tienen que estar presentes. Esa es la profundidad de la escritura. Y lo quiero llevar para digamos, continuar tirando por tierra al que dice que que Cristo es esto, que Cristo es otro, que Cristo... Si no estaban presentes estas tres cosas, él era un charlatán. Yeshua era un charlatán si no tenía presente las tres cosas. Y como sabemos que están presentes las tres cosas, es que podemos llegar a la conclusión de que se creó una religión paralela que nada tenía que ver con lo que comenzamos hablando acerca de este conflicto de opuestos, de que esto terminó y ahora empieza este otro nuevo y va a surgir una religión nueva. Es así. Es lo que quisieron crear, pero Yeshua nunca hizo eso. Entonces, lo voy a llevar a Mateo. Yo estoy leyendo del Mateo hebreo. Esto me da mucha alegría en mi interior porque vemos cómo Yeshua está cumpliendo todas estas cosas. Cómo está presente ahí a rajatabla, al pie de la letra. El Shabbat pasado hablábamos de esto, de que Yeshua hilaba súper fino en todas las cosas que él era fiel al Eterno. Todo estaba fielmente así al pie de la letra. Que él cumplió todas esas cosas. ¿Mateo cuánto? Mateo capítulo 4. A partir del 12 ya vemos algunos sucesos que están ocurriendo, de que Yohanan, Juan, había sido metido a la cárcel, lo habían aprisionado. Acuérdense que ellos dos eran primos por el lado materno. Por eso Yeshua tenía tanto interés en saber acerca de su primo. Y fíjese cómo el Eterno es fiel en todas las cosas que él habla y las cumple. Fíjese, 4, yo lo tengo acá en el 17 en Mateo Hebreo, no sé si ahí está igual, en las otras traducciones. Desde entonces comenzó a exponer Yeshua y a decir: vuélvanse en arrepentimiento porque el reino de los cielos está cerca. E iba Yeshua por la orilla del mar del Galil, o de Galilea, y ahí comenzó su ministerio. Y Yeshua empezó a enseñar estas cosas en ese momento. ¿Qué estaba haciendo Yeshua? ¿Qué tarea? La del profeta. claro. Estaba hablando acerca de que se vuelvan a ¿qué? Vuélvanse en arrepentimiento. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué le estaba diciendo si estaba predicando arrepentimiento? Vuélvanse a la instrucción. Vuélvanse a la Torá. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca, se ha acercado. Entonces Yeshua estaba haciendo la tarea del profeta, hermano. Ya hemos enseñado otras veces lo mismo, que él tenía que cumplir esto de ser el profeta del que Moisés había hablado. Claro. Él tenía que ser eso, entonces él estaba cumpliendo el rol de profeta. Ahí dice, vuélvase al arrepentimiento, en esa. Vuélvanse en arrepentimiento. Acá no, en esta no sale. Esa palabra no sale. Directamente dice, vuélvanse a Dios. En Hechos 3 habla de esto también. Dice, voy a empezar del 19 para corroborar también eso.
Por eso dice, vuélvanse ustedes a Dios y conviértanse para que Él les borre sus pecados. Y Jehová les mande tiempos de alivio, enviándoles a Yeshua, a quien desde el principio había escogido como Mesías para ustedes, aunque ahora Yeshua debe permanecer en los cielos hasta que Dios ponga en orden todas las cosas, como dijo por medio de sus santos profetas que vivieron en los tiempos antiguos. Moisés anunció a nuestros antepasados: Jehová su Dios hará que salga de entre ustedes un profeta como yo. Obedézcanlo en todo lo que diga, porque todo aquel que no haga caso a ese profeta será eliminado del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante hablaron también de esos días. Yeshua estaba cumpliendo el rol del profeta, hablando acerca de qué, del arrepentimiento y de volver a la instrucción, de ser fieles a la instrucción del Eterno. Claro. ¿Se fija, hermano? Entonces, progresivamente ya vamos tirando esto de que, Cristo cumplió esto, Cristo esto, que aquí está apareciendo la verdadera naturaleza, en conexión y en sucesión, digamos, continuando lo del Tanaj, lo que hacía como hablaba el Eterno. Fíjese ahora, saltémonos al 5. Mateo 5. Mateo 5. Y sucedió después de esto en aquel tiempo que cuando él vio las multitudes subió al monte y se sentó. Y vinieron a él sus discípulos. Y él abrió su boca y les habló diciendo, ¿cómo se llama esto de aquí en más? Me parece que en las traducciones griegas le llaman las bienaventuranzas. El sermón del monte, sí. O el sermón del monte. Dice en hebreo, Eshre, mal traducido como, no sé cómo está ahí en las traducciones griegas. Dichoso, dice acá. Dichoso, bendecido en hebreo. Bienaventurados salen otros. Bienaventurado o bendecido, eso es la traducción más cercana. ¿Qué dice? Dios bendice a los que son. Dios bendice. Bienaventurados o bendecidos. Los humildes de espíritu, porque de ellos es el reino del cielo. Bienaventurados o bendecidos los que esperan, porque ellos serán consolados. Regocíquense y alegrense, me estoy saltando, porque su recompensa es muy grande en el cielo, pues así persiguieron a los profetas. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pongámonos en el contexto, siempre les digo, contextualicémonos, porque si no sacamos de lugar y entendemos nada, entendemos puras patrañas. Estaba él hablando, dice, por las orillas del mar, él iba enseñando, la gente lo iba siguiendo, y en un momento, cuando vio las multitudes que lo iban siguiendo, subió al monte y se sentó. Y se acercaron, lo rodearon sus discípulos, y él empezó a hablar a la gente. Personas comunes, un ama de casa, un trabajador, un obrero, una persona común. Y él se sienta y les empieza a hablar. Bienaventurados o bendecidos son los que son de esta forma, porque tal cosa. Bendecidos son estos, por tal cosa. ¿Qué está hablando él ahí? Él está hablando sabiduría. De su boca están saliendo palabras de sabiduría y consejo, digamos, en cuanto a la vivencia. Si se fija usted, esto es vivencia común. Acuérdese usted que en ese momento los que supuestamente tenían que entregar la enseñanza al pueblo, ellos estaban corrompidos. Israel estaba peleado en facciones. Estaban los saduceos y los fariseos por un lado, estaban los sacerdotes estaban completamente corrompidos, los controlaban los romanos, eran soldaditos romanos, los sacerdotes. Los fariseos mezclaban fiestas paganas, hacían cualquier cosa, entonces... Y para ellos la sabiduría era aquel que cumplía sus enseñanzas antiguas. Las palabras que hasta el día de hoy existen en la Mishnah y en el Talmud de Babilonia. E imagínense a este rabino, un joven de 28 años, hablándole este tipo de cosas. Bendecidos sean los humildes, porque de los humildes es el reino del cielo, mientras los otros le estaban diciendo, no, tienen que cumplir las enseñanzas de nuestros antepasados, tienen que lavarse las manos y rezar oraciones que no existen en la Torá, que las inventamos. Tienen que abrocharse el zapato, apenas despierten, primero el zapato izquierdo, después el derecho, porque si no es un pecado. Imagínense
ese grupo de idiotas alejando a la gente de de la verdad, y viene un rabino joven y les dice, no, es tan sencillo como esto, es tan simple como estas cosas, siéntanse felices si les pasan estas cosas, porque ustedes van a heredar el reino del cielo, porque ustedes van a recibir bendición, ustedes van a recibir paz. Una contradicción bastante grande. ¿Qué está haciendo? Está pegándole al espíritu religioso que eleva las cosas, que no, que ustedes tienen que cumplir esto sacramentalmente, no sé, tienen que hacer esto. A veces descontextualizamos tanto y elevamos tanto las cosas que por eso me gusta llevarlos a entender esto o a contextualizarse. Fíjese el conflicto que él estaba generando con la religión predominante en ese momento. Claro. Le estaba diciendo a la gente común y corriente, a la gente ordinaria, ustedes son bendecidos si creen esto. Y en las películas lo muestran como tan solemnes, bienaventurados los que son. El loco está batallando contra la religión y. Tenemos en la mente esa imagen de la película de los años 70 de ese Jesús con una túnica rubio de ojos verdes, verde claro, diciéndole así, bendecidos son ustedes, bendecidas. Y ahí nos quedó esa imagen. Cuando en realidad era un joven de mi edad enseñando entre la gente, digamos, por decirlo de una forma, más común, más baja, el vulgo, como se decía, enseñando Aparte- estas cosas, que todo es cercano, cómo pueden vivenciarlo, cómo pueden... Aparte que tenía una voz potente, porque no tenía megáfono, no tenía micrófono, no tenía lo que nosotros hoy tenemos. Entonces, tenía una voz potente, se subió al cerro, ¿cierto? Y empezó. O sea, no creo que haya sido tan solemne en eso, sino que tenía que, No. ¿me entiendes? Para pelear contra los fariseos y para decirle, hipócritas, ¿me entiendes? De lejos, porque dice que lo seguían lo empezaron a seguir para matarlo. O sea, Y no podían. claro, para predicar a 5.000, 15.000 que venían siguiendo. O sea, no podía ser tan solemne, hermano. Tenía que ser un guerrero. Obvio. Claro. Obviamente. Entonces, mitizamos tanto las cosas. Lo pobrecito el Señor. No, era un hombre fuerte, poderoso en el espíritu. Por algo se lo denomina el león. Claro. De la tribu de Judá. Entonces, No es cual- y no es un cachorro, es un león. era un guerrero. ¿Y venía de dónde? De la raíz de David. ¿Y David quién era? Un guerrero. ¿Me entiendes? Está muy interesante esto. Vamos a la última parte para que veamos cómo Yeshua está cumpliendo todo esto y no anuló nada ni las patrañas que se hablan. Me voy a saltar al 13, todavía estamos en el 5. Y a partir del 13 Yeshua les empieza a hablar algunas cosas más confrontacionales, fíjese. El 17, 5-17. Todavía estamos en el mismo lugar, 5-17. Fíjese, todo es una sucesión de enseñanzas que fueron pasando. En aquel tiempo dijo Yeshua a sus discípulos, no piensen que yo vine a anular la Torá, sino que vine a cumplirla. En verdad les digo que hasta que el cielo y la tierra pasen o se vayan, ni una letra o un punto será abolido de la Torá o de los Claro. profetas, porque todo debe ser cumplido. Y el que transgreda uno de estos mandamientos y enseña a otros, una persona vana será llamada en el reino del cielo. Pero cualquiera que los sostenga y los enseñe será llamado grande en el reino del cielo. Y fíjese que empieza a pasar de aquí, por eso siempre descontextualizamos y no entendemos nada. ¿Qué empieza a pasar de ahí en más? En aquel tiempo dijo Yeshua a sus discípulos, en verdad les digo, si su justicia no es mayor a la de los fariseos y los sabios, no entrarán en el reino de los cielos. Claro. Y todo está en el mismo contexto, todo está sucediendo dentro de la misma enseñanza. Y aquí lo que viene, fíjese, ¿no han oído ustedes que se les dijo en la antigüedad, no asesinarás, y el que asesina es culpable de juicio de muerte? Mas yo les digo, el que se enoje... le dice, y yo les digo, está sumando algo, no dice más yo les digo, lo está poniendo en contraposición. Él está añadiendo algo, y dice, yo les digo, el que se enoje a su compañero es culpable de juicio, el que llame inferior a un hermano es culpable de juicio ante la asamblea, y el que lo llame necio es culpable del fuego del Geinom, o sea, del infierno. ¿Qué está sucediendo acá? Yeshua está actuando como un sacerdote, está enseñando la instrucción,
está enseñando el espíritu que había detrás de eso y la intención del Eterno al enseñar eso. Claro. Yeshua está expandiendo la Torá, no está anulándola. Y él está ahí cerrando todo y terminando de ser o de estar dentro de todo el ámbito en el cual el Eterno se movía. Claro. Porque ahí cuando le dice que no pasará ninguna instrucción, aún, porque ya habían distorsionado la fiesta, habían sacado alguna fiesta, ¿cierto? O las distorsionaron, porque igual venían las fiestas, pero la estaban distorsionando. El 19 que te saltaste dice, que lo profetizamos, entonces dice, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes del reino de los cielos. Fíjate, cómo si no le enseñamos, ¿cierto? El mandamiento más supuestamente más insignificante, así también seremos llamados nosotros. La traducción real dice como bosta de animal, o caca. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña, ¿cierto? Las instrucciones, será llamado grande en el reino de los cielos, si las enseña tal cual son. Está cumpliendo el rol de sacerdote, Claro. está enseñando la instrucción, Exacto. la está expandiendo. Y en algo de eso que dijo, dice que ya no iba a existir más la Torá. No. El cielo y la tierra no han pasado. Entonces tenemos que enseñar tal cual las instrucciones están. No los ritos, las instrucciones. Las que tienen que ver con nuestra vida, que provoquen el temor verdadero en uno hacia el Eterno. Entonces no se olvide, todo el ámbito del Eterno está en esas tres cosas. Y Yeshua está asumiendo ese rol de esas tres cosas. Claro. Instrucción, sabiduría Y profecía. y profecía. Me gusta lo que dice acá con respecto a lo que decía Yeshua. No piense que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a complementar, a completar, dice. Sí. A completar, o sea, tiene que ver con lo que tú decías, de agrandar, de Ampliando. ampliar, porque en el tiempo de hasta antes de que Yeshua viniera, no estaban basados en la Torá, sino en los escritos de los rabinos, en el Talmud, La Mishnah. en la Mishnah. Entonces se habían separado tanto que de la verdad que ellos todo lo hacían a media al final. Exacto. Y todo mezclado con cosas paganas. Claro, no. Sí. Es interesante esto, amado, cómo el amado en su amor hoy en día está profundamente interesado, porque Él es el dueño de la verdad y de todo lo creado, y que nosotros como su creación volvamos a la verdad, caminemos en esa verdad y enfrentemos como Yeshua, como los apóstoles, los profetas enfrentaron la distorsión de las instrucciones. Eso es, si mira a qué se ha dedicado supuestamente quien debería instruir de esta manera, estamos y estuvimos lejos de eso. Y hablaba con alguien y le decía, nos creamos como gente o como creyentes hipócritas. Dentro del metro cuadrado decimos una cosa, pero afuera actuamos de otra manera. Eso no es verdad. No es caminar en verdad ni tener temor del Eterno. O simple, si no te están viendo, haces lo que quieres y después mostramos. Así eran los fariseos. Ponían cargas sobre los otros, pero ellos hacían otras cosas.
Y hoy se está recuperando eso. Caminar en verdad, hablar en verdad y anunciar la verdad para enfrentar la mentira. Y debemos de levantarnos. Ya basta. Ya no es tiempo de estar como niño, que este me dijo, que este no me saludó. O eres hijo, o está el temor del Eterno dentro de ti, que te va a llevar por la senda correcta, o simplemente estás caminando en un camino equivocado. Simplemente. En este camino no hay cabida para el egoísmo, la hipocresía, el engaño, el pecado, porque Yeshua dice, la palabra misma dice en hecho, porque supuestamente ahí muchos dicen que comenzó la iglesia. Yo no veo comenzando la iglesia, veo creyentes en Yeshua creciendo a través de las enseñanzas de los apóstoles. Así es. Así dice, que la Quejilá empezó a crecer tanto en las enseñanzas de los apóstoles porque eran como profetas, y habían profetas en ese tiempo, y la sabiduría estaba. Entonces, por las traducciones se le pone una cosa, pero no, ahí donde viene la distorsión hasta el día de hoy. Pero se abrió una puerta que siempre estuvo abierta, pero ahora hay velos que están siendo quitados y estamos mirando esa luz poderosa que nos está llevando a... Yo veo a estos jóvenes y a los jóvenes que puedan estar y a los que vamos a tocar, digo de esta manera, a través del verdadero mensaje. Esta es nuestra oportunidad, amado. Esto es lo que siempre debemos anhelar, que el reino se extienda a través del mensaje de las buenas nuevas, que es el Evangelio del Reino. El reino está manifiesto. Yeshua dijo, el reino se ha acercado. O sea, cuando dijo, estas son las obras del reino. Entonces, debemos mostrar las obras del reino. Y las obras se manifiestan a través de su verdad. Amén. ¿Qué ibas a decir? ¿No? ¿Cómo Yeshua tenía reforzado lo que estaba diciendo el Seba con respecto a la Torá, los profetas y sabiduría? Cuando le dice a los discípulos, les explica, dice, después de que él resucita, Sí. a esto, dice, me refería cuando todavía estaba con ustedes y les decía todo lo que está escrito en la Torá de Moshe, los profetas y los salmos tenían que ser cumplidos. Entonces les abrió la mente para que pudieran entender el Tanaj. Claro. Fíjense, es interesante esto porque dice la Torá de Moshe, ya menciona la Torá, ¿No? los profetas y los salmos, La que entra dentro de la sabiduría. Claro. Claro. Y termina diciendo Ahí está respaldando. para que entiendan el Tanaj. Claro. Amén. Oh, qué hermoso. Qué bueno. Que aquí nos damos cuenta que Él es pan de vida. Aquí nos damos cuenta que lo que dice ahí en el Sermón del Monte, ¿cierto? Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. No dice de pan, de alimento. Entonces es interesante vivir y enfocarnos a esto. Porque vamos por el camino correcto. Y oramos, amado, como familia, tú en tu casa, para que no hayan velos que estorben. No haya ninguna enseñanza extraña de un espíritu de engaño. Porque su verdad está cerca para nosotros. Y Él dará entendimiento para el que quiera entender, como dice que da semilla al que siembra. Y esta es la semilla que hoy se está soltando. Una semilla verdadera que alumbrará los frutos de lo original en nuestras vidas. Bendecimos a todos aquellos jóvenes, aquellos que su mente está ampliada para creer esto hoy y buscar la verdad. La nueva generación, los efraínitas, el pueblo de Dios,
que está siendo uno solo hoy en día, en donde estamos siendo injertados por su verdad. Está dando a luz, como dice la palabra, la desamparada, la que no podía dar a luz, hoy está dando a luz. Hoy está dando a luz y está preparando el camino al Rey de Gloria, Aleluya. con verdad, con justicia. Bendecimos a cada familia, junto con la familia de él, mi familia. El fruto de su palabra se empodera en tu casa, amado. Se empodera en tu corazón. Van a haber circunstancias, pero tienes los recursos en su palabra para superar y levantarte, porque esa palabra trae vigor, sanidad y cambio. Y tu confianza estará en los dichos de su boca, y ninguna de sus palabras son mentiras, y ninguna de ellas volverá vacía. Así que creemos en esa palabra, en esa gloria de su palabra, como él dijo. Si preparó su mesa, disfrute hoy con quienes estén en casa. Es más, declaramos que en este Shabbat son sanados los que están enfermos. Amén. Son libertados los que están en pensamientos de cautividad. Son sanados, son liberados. Así dice la palabra. He venido y el Espíritu del Eterno está en nosotros para traer buenas nuevas, liberar a los encarcelados en cárceles espirituales. Cadenas caen, levantamos ruinas antiguas Aleluya. y damos vista a los ciegos por la verdad de su palabra. Y traemos gozo en el corazón triste, bajo cualquier circunstancia. Y buenas nuevas recibes hoy en tu casa. Amada, amado, tus hijos reciben buenas nuevas. Damos gracias al Eterno por esta introducción, por la vida de cada uno de nosotros, por nuestro hogar. Y declaramos que nuestra despensa, nuestra mesa siempre estará rebosando. Aleluya. Porque toma una palabra de promesa que el Señor trajo una mañana. Dice, aunque estés dormido, yo traigo la bendición para ti. Te alimento, me dijo, te alimento. Aunque estés dormido, yo alimento a los míos. Y de que con sueños, con visiones, con su palabra, pero también el alimento material para el cuerpo. Junto a Erwin, mi esposa y Rofita, bendecimos la vida de Gerardo, la vida de Sebastián, la vida de Fer, la vida de los jóvenes de esta Quejilá. Que venga una amplia sabiduría del Eterno y los gobierne Amén. para este tiempo. Los gobierne abundantemente. Busquen la verdad desesperadamente, porque la encontrarán y Él se dejará hallar para ustedes, Aleluya. porque le buscarán de corazón. Así que les abrazamos y disfruten este Shabbat. Disfruten. Querida familia, les amamos. Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.